En una movida pues que no tiene precedentes y abiertamente inconstitucional, la representante Gloria Arizabaleta, presidenta e investigadora de la Comisión de Acusaciones, emitió un auto en el que resolvía suspender al presidente de la República hasta el 21 de junio como medida provisional en medio de las investigaciones por su presunta participación en política. La norma establece que para que proceda una decisión de este tipo, la plenaria de la Cámara debe aprobar la acusación y el Senado la suspensión o destitución del presidente, del mandatario. Procedimiento que en este caso no se cumplió, pero ahora serán los abogados los que nos expliquen mejor. En ese sentido, la congresista, perteneciente a un partido oficialista, abogada y exfiscal, ya radicó una nueva solicitud para que sea estudiada y votada en la Comisión de Acusaciones. Sin embargo, miembros de esa corporación han dicho que se estudiará en pleno y guardando relación con el orden del día. Desde Nueva York, el presidente respondió y dijo que la movida de Arizabaleta es una extorsión y afirmó que ella ha pedido cosas que no le han querido dar. Incluso dijo que le pedirá a los ministros y ministras que han recibido a la congresista con sus peticiones que las hagan evidentes. De otro lado, en medio de la campaña, la oposición, al unísono, ha dicho que este intento de suspensión se trató de un autoatentado en el que se buscaba suspender al presidente de la República para que interviniera, quedara en libertad de intervenir abiertamente en política o para que se utilizara la decisión como argumento de victimización por parte del gobierno nacional. Empiezo por preguntarles cómo analiza cada uno de ustedes lo ocurrido, qué hay detrás de esta intención de una congresista de suspender al presidente Gustavo Petro. ¿Qué les dice lo que ha pasado en el día de hoy? ¿Quién quiere empezar? Andrés. Bueno, pues yo, Diana, pues en primer lugar reiterar lo que usted dice. La Constitución Política de Colombia es clarísima en su artículo 194, 195, que solo el Senado de la República puede suspender al presidente de su cargo, que además expresa, lo hizo pues antes, pero esa decisión famosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene el nombre del presidente Petro Urrego contra Colombia, sobre las suspensiones a funcionarios que han sido elegidos que fue en el caso de Ordóñez, que sale a propósito de esa dice, suspensión. solo un juez puede hacerlo, solo alguien en capacidad judicial. En el caso del presidente de la República, por su fuero constitucional tan reforzado, su juez natural es el Senado y quien acusa es la Cámara. Entonces pues es un hecho, un auto jurídico pues ilegal, muy raro. Eso es como el análisis jurídico, digamos, muy provisional, pero lo interesante es el análisis político, y es ¿por qué? ¿Sabía el gobierno, sabía el ministro del Interior que esto venía? ¿Quién filtró el primer auto que salió que no tenía el radicado? Ya el segundo sí tenía el radicado. Y pues es muy raro. La representante Gloria Elena Arizabaleta pues es una persona del pacto histórico que ha votado las reformas del gobierno. Es la exesposa de Roy Barreras, que llegó a reforzar la campaña de Iván Cepeda en los últimos días. De manera que sí parece, yo no me voy a atrever a decir que planeado en el Palacio de Nariño, pero sí es una cosa al interior del pacto histórico, y yo creo que la ciudadanía debería exigir claridad, porque ahí están pasando unas cosas muy raras. No se sabe si es un escándalo de corrupción, que es a lo que indicó el presidente de la República sin dar ninguna prueba, pero si las tuviera debería presentarlas ante la Corte Suprema de Justicia, o más bien si fue una artimaña propia de la campaña para activar al presidente como el agitador principal. Le pregunto, Andrés, la norma, pues ella ella radica el auto ahora y espera que la comisión vote esa suspensión. ¿Vuelve a actuar en contra de la ley teniendo en cuenta que la comisión no puede votar la suspensión, o está haciendo lo correcto? No, la comisión tampoco puede suspender al presidente, porque es la comisión simplemente... Con lo cual está haciéndolo mal. Sí, pero el auto original era aún más... Es que el auto original era digamos, era ilegal, pero en el auto original no le estaba pidiendo a nadie la suspensión, estaba suspendiendo. Así es. Exactamente. Doctora Ángela María Buitrago, muy buenas noches. Gracias, exministra, por estar con nosotros. Ana, un gusto a la mesa y a sus oyentes. ¿Cuál es su posición frente a lo que ha ocurrido hoy? ¿Cómo lo entiende? ¿En qué incurre la doctora Arizabaleta? ¿Y cuál es la lectura política del tema? Bueno, yo creo que resulta fundamental dividir dos cosas que están sucediendo en la Comisión de Acusaciones.
Parece ser que adelantan procesos disciplinarios y procesos penales. Y esto complica aún más las cosas y el entendimiento. Si es un proceso disciplinario, la facultad de suspensión no la tiene ni el instructor de la comisión de acusaciones, es decir, la señora Arizabaleta, ni la comisión, porque un proceso disciplinario no tiene la función de jurisdiccional, sino administrativo, y desde ese punto de vista habría que mirar también dentro de qué contexto se da. Lo segundo, en el penal sí hay derecho a suspensión automática, pero solo cuando hay acusación. En este caso, parece ser que es un disciplinario y que está en fase previa. Entonces, este caso en particular no daría lugar a la suspensión. Y fíjense que aquí el fuero presidencial también tendría efectos particulares. Hay que mirar entonces las normas de la Constitución también bajo la lectura de la sentencia Petro Rego contra Colombia, que también genera la necesidad de entender que él es elegido popularmente y sobre esos supuestos menos una acción disciplinaria podría terminar en estas condiciones. Porque precisamente el caso Petro Rego se da contra una acción disciplinaria de la Procuraduría, que en ese momento y ahora conserva la facultad de trabajar la responsabilidad, digamos, administrativa en términos de faltas gravísimas. Y dos, si es penal, tampoco tendría competencia, porque el único que tiene competencia para suspenderlo, según la Constitución, es una vez la acusación se encuentra en firme y pasa al Senado para la discusión correspondiente. Entonces, por ninguno de los dos lados que lo miremos puede ser práctico ni puede ser jurídico. Y esto nos lleva a pensarnos entonces cuál es la realidad de una decisión tomada de manera anticipatoria, como lo es esta medida, con el conocimiento de que tampoco está facultado ni por la ley disciplinaria ni por la Constitución para tomar una decisión de esta naturaleza. Es casi imposible pensar que no conociera los procedimientos. Entonces, ¿cuál es la lectura política frente al tema? Sí. A ver, ella misma, entre otras, en el auto que circuló esta mañana, dice claramente que la norma no se lo permite. O sea, el conocimiento es clarísimo. Lo segundo, digamos que yo lo que no entiendo es la famosa intención que han mencionado algunos autores de que sea una jugada para que el presidente quede en libertad de hacer campaña por alguno de los candidatos, que ya sabemos obviamente por cuál es. Lo primero que hay que decir es que el presidente no puede hacer campaña política, ni debe hacer campaña política, y menos aún frente a una investigación de esta naturaleza, porque lo que está reafirmando es la existencia, entre otras, de participación en política que tiene un componente antijurídico. Por esa razón, lo que tenemos que decir es que si él se expone a seguir haciendo lo que está haciendo, pues una decisión de acusación es casi que clara. Lo segundo, no quiere decir que a él se le suspenda y entonces puede seguir participando en política, porque resulta que él también tiene unos deberes de abstención obligatorios con una medida de esta naturaleza. Y esto significaría que entonces habría una imposibilidad de entender que esto pudiera ser, como lo han llamado algunos medios o algunas personas, la jugadita.